Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el panorama geopolítico en estos momentos, pendientes un día más de Oriente Medio, de Benjamín Netanyahu, del primer ministro israelí, también de los planes para una nueva operación, en este caso en el Líbano. Siguen las tensiones con Estados Unidos, la administración Biden intenta pararle los pies, pero todo apunta a un nuevo frente que lleva abierto varios meses, pero ojo que puede hacer incluso intervenir a Irán en el caso de que haya más ataques contra Hezbollah, sobre todo en el caso de que se desate una guerra total en este frente. Pendientes de esto, vamos a mirar también a una de las citas del día, lo han podido seguir aquí en la señal de Negocios Televisión, la reunión, la visita del presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un. Han hablado de un pacto de defensa, un pacto mutuo, este acuerdo integral de cooperación entre ambos países que ya se ha firmado y que de alguna forma también asusta y mucho a Occidente. De hecho, Rusia está riéndose de la reacción histérica, dice, que han tenido la mayoría de los líderes occidentales. El propio Stoltenberg decía en las últimas horas que estaba preocupado ante esta reunión. Pendientes de esto, vamos a mirar también a Ucrania, que después de la primera conferencia de paz, después de la primera conferencia de Suiza de este fin de semana, que pueden calificar ustedes mismos, ha dicho en las últimas horas que está ya pensando en la segunda. Eso sí, todavía ningún país se ha ofrecido para llevar a cabo, para formar o para de alguna forma, bueno, pues realizar esta segunda conferencia que dice Ucrania que ya está preparando, pero bueno, que queda mucho trabajo por hacer. Se quería hacer antes de las elecciones de Estados Unidos, ya veremos si da tiempo. Pendientes de todo esto, vamos enseguida a analizarlo, como siempre, de la mano de los mejores expertos, pero antes repasamos un poquito la actualidad. Empezamos mirando al ejército israelí, que asegura haber aprobado y validado los planes operativos para una ofensiva militar en el Líbano, un plan al que ha dado luz verde el mismo día que aterrizaba en Beirut el principal mediador de la Casa Blanca en el conflicto entre Israel y Hezbollah. Amos Hochstein, según el comunicado castrense, como parte de la evaluación de la situación, se aprobaron y validaron los planes operativos para una ofensiva en el Líbano y se tomaron decisiones sobre la continuación del aumento de la preparación de las tropas en el campo. Los planes, de los que todavía no han trascendido los detalles, apuntan a un nuevo frente. De hecho, están diciendo que han sido aprobados por el comandante en jefe del Comando Norte, Ori Gordon, y el jefe de la Dirección de Operaciones, Oded Basiuk, quienes, según el comunicado, llevaron a cabo una evaluación conjunta de la frontera norte. Pendientes un día más de lo que está pasando en Oriente Medio, de lo que puede pasar, de la apertura de un nuevo frente, de una guerra total con Hezbollah. Vamos a ver también una de las citas de esta semana, como os decíamos, la visita de Putin a Corea del Norte, la primera en 24 años, y la histérica y convulsiva reacción de Occidente a la visita del presidente ruso. Así lo calificaba María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Dice que el odio inhumano e histórico que Estados Unidos siente hacia el país asiático está siendo uno de los causantes de esta histeria. Comentando las declaraciones de Estados Unidos y la OTAN, en una entrevista, la vocera dijo que todo lo que Rusia haga en la región Asia-Pacífico, y que Estados Unidos lo llama Indo-Pacífico porque quiere reescribir los mapas geopolíticos, va a causar histeria en Washington, Londres y la OTAN en general. Hablaba de una reacción convulsiva de Occidente, destacando el odio histórico de Estados Unidos hacia la República Popular Democrática de Corea, porque dice nos ha rendido ya que no quiere repetir el camino de Libia. En esta línea ha mencionado la agresión, la aprensión que sienten algunos hacia Pyongyang y su vía de desarrollo. Recordó que el camino plagado de muchas dificultades de Corea del Norte, resultado del odio inhumano por parte de Washington, que dice Zaharova dura muchas décadas. Vamos a hablarles también de submarinos de propulsión nuclear de la flota del norte de Rusia. Han lanzado misiles de crucero contra objetivos marítimos como parte de ejercicios en el mar de Barents, es lo que informan este miércoles agencias de noticias rusas citando el servicio de noticias de la flota. Los cruceros submarinos nucleares con misiles de la flota del norte realizaron disparos prácticos de misiles contra objetivos marítimos en el mar de Barents, es lo que informaba TASS citando el comunicado de la flota. Los submarinos nucleares Severodvinsk y Orel dispararon misiles de crucero calibre y granito a una distancia de unos 170 kilómetros contra un objetivo que simulaba un destacamento de barcos de desembarco del enemigo convencional. Es lo que informaba la agencia de noticias Interfax. Añadía que según los datos de control objetivos, el ejercicio se completó con éxito. Pendientes de la tensión en el Báltico, nuevos ejercicios por parte de la flota rusa, como decimos, lanzando misiles en el mar de Barents. Vamos a terminar mirando Ucrania. Las autoridades ucranianas han comenzado ya los preparativos para organizar una segunda cumbre de paz, es lo que manifestaba las últimas horas el jefe de gabinete del presidente ucraniano Andriy Yermak, después de que la primera se celebrara el pasado fin de semana en Suiza. Ha declarado que la cumbre solo sería posible si los aliados elaboran un plan conjunto, un proceso que según sus previsiones va a llevar varios meses. Dice que la segunda cumbre será posible cuando
cuando se tenga un plan conjunto. Añade que queda mucho trabajo por hacer. A la cumbre celebrada en Suiza este fin de semana asistieron más de 90 países, pero Ucrania y sus aliados no han conseguido convencer a los principales países no alineados para que se sumaran a su declaración final. Ningún país, además, se ha ofrecido a acoger todavía una segunda cumbre. Muy pendientes de todos estos temas, llega el momento pues, de analizarlo, llega el momento de repasarlo al detalle, al pormenor, de la mano, como siempre, de los mejores expertos. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Tenemos también a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, ya está con nosotros. Han preguntado mucho por ti en los últimos días. Juan Antonio, ya estás aquí de vuelta. ¿Qué tal? Muy buenas. Me lo han dicho. Pues lo agradezco a todos. Wow, ya tenemos tiempo. Un placer, Juan Antonio, como siempre, tenerte por aquí. Contamos también con Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Buenas tardes. Por ti también pregunto, ¿eh? ¿Qué tal? Un placer tenerte un día más con nosotros. Luis, si te parece, empezamos mirando a Oriente Medio, empezamos mirando a Israel. Se apunta que se ha aprobado una operación en el Líbano, a una guerra directa con Hezbollah, con lo que puede suponer. Sobre todo, bueno, pues se apunta a una posible intervención por parte de Irán. Por esto te quiero preguntar, ¿cómo ves, cómo valoras la situación en Oriente Medio? Pues primero tenemos que prestar atención a la situación interna que vive Israel. Siempre yo he insistido en que había que entender la idiosincrasia de Israel a la hora de entender o intentar comprender, o al menos de una manera aproximada, el por qué esa obsesión con llevar a cabo la operación en Gaza. Y ahora tenemos que verlo también porque precisamente en los últimos días han pasado cosas que no son para nada baladí en el interior del país. El gobierno de coalición que se formó transversal a muchas fuerzas políticas después del ataque que sufrieron en el sur por parte de miembros de Hamas ha quedado muy tocado después de la salida de Benny Gantz, que está ya también pensando en clave electoral y postulándose como nuevamente primer ministro y sucesor de Netanyahu. Netanyahu que queda muy tocado y que ha tenido que reformular todo este gobierno de coalición o de concentración nacional en tiempos de guerra. Por tanto, lo que Netanyahu tiene sobre la mesa es una situación política muy complicada. Sí que es verdad que es un superviviente de la política, ha sido quizá el primer ministro que más tiempo ha ejercido el cargo en el Estado de Israel, pero parece que el mandato de Netanyahu está dando ya los últimos estertores. No parece ser, aunque nunca sí que es verdad que nunca podemos decir que está políticamente muerto hasta que no anuncie su retirada, porque, como ya digo, es un superviviente nato. Pero esta situación que tiene Netanyahu sobre la mesa, en el que ese gobierno o ese aval de todas las fuerzas parlamentarias apoyándole en su acción de gobierno, precisamente por esta coyuntura bélica, se está disolviendo, está descomponiéndose con el paso de los días. Los partidos partidos centristas, por ejemplo el de Benny Gantz, están ya pensando más en clave electoral, una posición que cuestiona ciertas acciones del primer ministro y por tanto tiene que ir un poco a la desesperada, creo yo, ¿no? Y por eso plantear ahora este ataque al Líbano, con todo lo que ello supone, porque sí que es verdad que aquí estamos jugando nuevamente con fuego, o está jugando el gobierno israelí del primer ministro con una situación muy peligrosa, porque puede conllevar que Irán decididamente entre, y esto para Israel sería fatal. No solo tendría que preocuparse por cubrir el flanco sur, el flanco norte, sino también el flanco este, sí que es verdad, no hablando de una manera de vecindad geográfica, pero sí de lo que hay más allá del río Jordán, que serían las amenazas y los posibles ataques armamentísticos que pudieran venir de Irán. Yo lo veo como una operación, una acción un poco desesperada por parte del gobierno israelí, por parte del primer ministro Netanyahu, dentro de esa clave electoral o de esa coyuntura interna que mencionaba antes. Por otro lado, yo considero que hay otros medios. Creo que esto no debería irse tan a ese extremo. Es verdad que el Estado de Israel ha tenido relaciones, bueno, sus más y sus menos, operaciones militares también con Siria, los Altos del Golán. Es algo que dentro de ese espacio geográfico próximo y del entorno cercano del Estado de Israel no es algo novedoso, pero sí que puede serlo por esa implicación que puede tener la entrada de Irán con todo lo que ello supone. También es verdad que Irán tiene una coyuntura interna
que tiene que resolver porque tiene que cubrir la vacante que dejó la muerte del presidente, y ahí también es interesante ver qué figura emergerá, porque se hablaba de que el presidente fallecido era también un sucesor del líder supremo de Irán. Hay que ver dentro, tampoco va a ser algo revolucionario, alguien de izquierdas, aperturista, que cambie radicalmente la posición del país respecto a Irán, pero sí que puede haber un liderazgo mucho más fuerte, mucho más férreo, un poco en línea con lo que podíamos ver en el presidente Mahmoud Ahmadinejad, o posiciones un poco más moderadas. En cualquier caso, el tener a Irán metido en el conflicto abiertamente con Israel es entrar en un terreno quizá desconocido por lo que hemos tenido hasta la fecha, y las consecuencias pueden ser desastrosas, sobre todo para Israel, porque tendría que, con los recursos limitados que tiene Estados Unidos, también tenemos nuevamente periodo electoral, y esto, pues claro, impregna todo. Biden ha dicho que no va a adoptar un respaldo sin fisuras por parte de Israel. Habrá que ver qué posición adoptaría Trump de llegar a la presidencia, pero eso no pasará nunca antes del 20 de enero del 2025. Por tanto, todavía nos quedan aproximadamente 6 meses casi de administración Biden, y con estos recursos limitados y estas fuerzas, que Israel pues tiene una capacidad militar que es considerable, pero que numéricamente es muy reducida. Tener que cubrir, como decía, el flanco sur en las operaciones con Hamas, el flanco norte con Hezbollah y el flanco este con lo que pudiera venir por parte iraní, pues puede ser bastante desastroso, y sumir al país, a Israel, en una situación muy comprometida, quizá nunca antes vista, y esto es lo que puede marcar ese punto de inflexión, y por lo que creo yo que ha podido llevar a ese desmoronamiento también, que bueno, pues hay fuerzas políticas en Israel que no compran lo que Netanyahu está haciendo, o no ahora, pero sí al principio podían justificar esa respuesta ante una agresión. Pero bueno, esta coyuntura interna, sumada al lío que se puede formar en esos 3 flancos, pues puede sumirnos en un escenario nunca antes visto, y bueno, pues con consecuencias difíciles, por lo menos, por decirlo de alguna manera, para el Estado de Israel. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Israel. Ya tienen una crisis interna, también una crisis externa, ¿no? Con cada vez más frentes abiertos. Se lleva mucho tiempo hablando de una posible intervención de Irán, pero claro, es cierto que bueno, el frente con Hezbollah lleva abierto mucho tiempo. Los ataques se suceden desde hace varios meses, prácticamente desde octubre del año pasado, pero sí que parece pues, que se va a desatar una guerra más directa. Juan Antonio, por esto te quiero preguntar, y sobre todo también si esto es un ultimátum de Netanyahu, si es una forma también de presionar a Estados Unidos por las armas que le están requisando. No lo sé, yo soy muy descreído en este tema. Yo creo que Estados Unidos va a seguir apoyando a Israel de todas las maneras. Es decir, no. Otra cosa es que efectivamente los momentos sean malos, en un periodo preelectoral, Netanyahu además se le suba las barbas a los políticos norteamericanos, y eso pues crea bueno, pues chispazos en la relación, ¿no? Pero en el fondo las armas siguen llegando a Israel, la ayuda financiera sigue llegando a Israel, y el poder pro-israelí dentro de Estados Unidos sigue siendo tan fuerte como siempre. Yo creo que Luis ha explicado perfectamente cuál es la situación interna israelí. Quedaría por echar un vistazo a lo cual es la situación militar y la situación geopolítica. En cuanto a la situación militar, tampoco es novedoso. Yo creo que ya hemos hablado, llevamos ya 9 meses de guerra, y esto lo hemos comentado ya más de una vez. ¿Objetivos militares cumplidos por parte del ejército israelí? Ninguno, recordemos. Liberación de los rehenes, destrucción completa de Hamas y el control de Gaza. Bien, en estos momentos ninguno se cumple. ¿Tenía un frente abierto en el norte? Ya lo tenía. Tenía frente abierto en los altos de Golán, ya lo tenía. También con las milicias iraquíes que disparan desde su territorio, también con las milicias chiitas de Bahrein que disparan desde su territorio, y también con las milicias yemeníes que siguen cortando el Mar Rojo, y además siguen lanzando sus drones y misiles que llegan a los puertos del sur de Israel, ¿no? Yo creo que esta situación no ha cambiado. En esencia, lanzar una operación militar contra el Líbano es una auténtica locura, pero es que tampoco le empiezan a quedar muchas opciones a Netanyahu. O
parar ahora, lo cual significaría una derrota, o seguir adelante con la guerra, que puede significar una derrota más grave todavía en un futuro. Pero no hay más opciones. Es decir, hasta el punto de que, por ejemplo, el ejército israelí empieza a tener problemas de logísticos, es decir, ha tenido que llamar a otros 50.000 reservistas, porque claro, los soldados que están combatiendo en primera línea han pasado 6 meses y empiezan a necesitar descanso. Hay que retirar unidades para remunicionarlas, rearmarlas, etcétera, etcétera. Y esto es quitar otra vez 50.000 personas del mundo productivo israelí y sacarlas de ahí para mandarlas al ejército. Además de evacuar más poblaciones en el norte de Israel. Es decir, la situación es muy complicada, muy complicada. ¿Qué le queda a Netanyahu? ¿Por qué podría intentar adoptar una posición que casi diríamos suicida, lanzando una ofensiva sobre el Líbano? Pues provocar que finalmente haya una respuesta iraní que implique una guerra regional, que obliga a Estados Unidos y sus aliados, aquí cuando decimos Estados Unidos, Inglaterra y la otra, estamos hablando de lo mismo, no nos equivoquemos, es decir, pues porque implica a Estados Unidos y sus aliados a intervenir y crear ya en medio de un conflicto regional, buscando una especie de supervivencia en medio de un gran caos, ¿no? Yo creo que es lo único que puede explicar algo que sobre el papel, sobre los mapas, es decir, se podría considerar una locura desde el punto de vista militar. Pero es que tampoco, ya le digo, no quedan más opciones. Desde el punto de vista geopolítico, la posición de Israel ahora mismo es mucho más débil que hace 3 meses, muchísimo más débil que hace 6 meses y tremendamente más débil que hace 9 meses cuando se produjeron los acontecimientos del 7 de octubre. Y esto tiene tendencia a empeorar. Lamentablemente creo que Israel se ha metido en un túnel de muy difícil salida, pero que ya se veía. Es decir, hace 9 meses, cuando empezó la operación en Gaza, ya se veía que esto o era una operación muy rápida y se retiraba, y digamos, levantando la bandera de una victoria, aunque fuera a medias, y llegando a un acuerdo para la liberación de los rehenes y devolver el status quo a Gaza, y en fin, algún tipo de alto el fuego, de armisticio, o si se alargaba la guerra, se entraba en la dinámica geopolítica y en la dinámica geoestratégica que ya habían marcado los otros actores, que era la de una guerra popular prolongada, de ir desgastando poco a poco al Estado israelí en el conflicto. Y ya lo hemos ido viendo, y una de las consecuencias de ese desgaste es precisamente esa situación interna que ha explicado también Luis. Bueno, pues parece que es la única salida que le queda a Netanyahu, ¿no? Provocar a Irán un ataque y una guerra total, una guerra regional, con lo que eso también supondría para Israel, para toda la zona. Irán no va a caer fácilmente en ello. De momento, por suerte, está teniendo también mesura en esta situación y no se desata una guerra total, pero vamos a ver también hasta dónde llegue también los cambios que ha habido en su gobierno, pues si afectan o no a este conflicto. Francisco, esta misma pregunta te quiero trasladar, la situación de Israel, de Netanyahu y cómo de cerca estamos de una guerra regional, hasta dónde va a llegar también la paciencia de Irán, sobre todo si se abre un frente ahora con Hezbollah. Pues Sergio, retomando lo que han dicho mis contertulios Luis y Juan Antonio, recapitularía diciendo, por una parte, ante la descomposición de la administración interna, huida hacia adelante de Netanyahu con extensión y ampliación de una guerra exterior, son las obsesiones, pero voy a decir algo más también al respecto. Y aparte del fracaso de 9 meses de una guerra en Gaza, que en teoría tenía unos objetivos declarados, pero que de esos objetivos declarados no se ha cumplido ninguno. Según las fuentes que yo tengo, voy a decir primero cómo lo plantean como amenazas y luego cuáles son algunos detalles de los planes. Altos funcionarios militares israelíes han realizado una evaluación conjunta, por mi parte muy mala, de la situación en el Comando Norte y han aprobado y han validado este plan de ataque ya contra Hezbollah en el Líbano, y los planes son planes que han tenido siempre en la cabeza la administración de este gobierno extremista en Jerusalén y en Tel Aviv. Son planes de un gran Israel. Es la obsesión de sionistas revisionistas como Smotrich, pero la del propio Netanyahu con esos mapas de ese gran Israel que se remontan al hipotético imperio del rey David
del año 1000 al 930 a.C., es decir, que incluye Líbano, que incluye Palestina, que incluye Jordania, que incluye gran parte de Siria. Las amenazas las perciben, pero no se dan cuenta que ellos provocan esas amenazas cada vez más. Las declaraciones de Itamar Ben-Gvir, las de Belasel Smotrich, estos últimas 48-72 horas, hablando claramente en Telegram de guerra, e incluso diciendo entre sus planes que debemos trasladar la franja de seguridad de Israel desde el interior del territorio en Galilea al sur del Líbano, incluyendo la invasión terrestre y la ocupación del territorio y el distanciamiento de la frontera en más o menos 30 kilómetros más allá del río Litani. Todo esto es planes de este gran Israel, primero desalojar, desplazar y aniquilar a la población palestina en Gaza, luego ocupar territorio más allá del río Litani en unos 30 kilómetros. Y todo esto, ¿qué hace Estados Unidos? El POTUS Biden hizo un mensaje, además eligiendo un día muy poco apropiado, en un viaje que hizo previamente, creo que fue el lunes, fue el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, fue al gobierno a visitar al gobierno de Netanyahu, y el martes, al día siguiente, se reunió en el Líbano. Pero el mensaje de Biden, que quería terminar diciéndolo, elige la fiesta del sacrificio, una fiesta para el Día del Cordero, vamos, es el día que para los islámicos es el nombre de Eid al-Kebir o Eid al-Adha, que es el sacrificio de Abraham que quiso hacer a su hijo Isaac en la Biblia y en el Corán a Ismael, y es un pacto de obediencia a Dios. Que elija Biden un día, el día del sacrificio, ¿qué es lo que pretende? Amenazas, chantajes, imposiciones, un sacrificio impuesto. Pues yo entiendo que la reacción de los países árabes, y termino, es ante un sacrificio impuesto, ellos no van a hacer un sacrificio no voluntario, es decir, eso va a provocar todavía mayor rebelión. Y termino diciendo las palabras de un coronel retirado francés en las últimas horas, Alain Corbès, que habla de los gobiernos de Estados Unidos, estos últimos gobiernos, como el gran Satán. Eso que se decía en la época de Reagan, de calificar de gran Satán a los países enemigos, ahora incluso coroneles retirados del ejército francés definen así a las administraciones de los Estados Unidos. Bueno, pues sí, por supuesto, Juan. Yo simplemente llamar la atención de Hezbollah no es Hamás. Hamás eran 20-30.000 milicianos con armas ligeras y cohetes poco menos que fabricados en casa. Hezbollah tiene una potencia militar muy importante. Ya en el 2006 derrotó al ejército israelí. Es que esto hay que recordarlo. Y desde luego el Hezbollah actual es muchísimo más potente, está muchísimo más apoyado y tiene una retaguardia estratégica a través de Siria, Irak, hasta Irán, muy importante. Es decir, creo que se están metiendo en un berenjenal del que van a salir muy mal parados. A ver hasta dónde llega Netanyahu, hasta dónde le deja también Estados Unidos, que bueno, de momento dice mucho, pero parece que no hace mucho, ¿no?, para calmar esta situación. Luis, si te parece que sé que te tienes que ir rápido, abrimos un nuevo frente. Nosotros, en este caso, vamos a abrir un nuevo tema. La visita de Putin a Corea del Norte, como decíamos, la primera en 24 años. La OTAN decía que estaba preocupada, Estados Unidos también. Han firmado un acuerdo de defensa, un acuerdo, bueno, pues de intervenir en el caso de que haya una agresión a cualquiera de estos países. Quiero saber un poco, Luis, ¿qué piensas de esta visita del presidente ruso? Me parece que está silenciado, Luis. Ahora lo tenemos, perfecto. Okay. Bueno, pues nada, decía que yo esta visita la enmarco dentro de este aislamiento que por parte de Occidente se persigue hacer de Rusia e intentar que China no se acerque tanto a Rusia. Y Rusia sigue con sus relaciones diplomáticas. Rusia sigue buscando y estrechando vínculos con aquellos que puedan ser sus aliados, porque los enemigos de mis enemigos pues resultan ser mis amigos. Corea del Norte no es un país del entorno OTAN, es todo lo contrario, no descubrimos nada,
Por tanto, Putin está en esta lógica de acercar posiciones con aquellos países que siempre han sido más críticos, han tenido más tensiones con los países occidentales, y a partir de aquí construir unas alianzas mucho más sólidas o más profundas, ¿no? Para el régimen norcoreano esto también es un balón de oxígeno, puesto que supone la visita nada más y nada menos que de un presidente de la Federación Rusa, que por muchas problemáticas que pueda plantear en la escena internacional no deja de ser una de las primeras potencias mundiales. Por tanto, para el régimen norcoreano, como digo, esto es un punto a su favor, que le legitima todavía más, que le sitúa y es un poco reivindicativo, que bueno, pues le ayuda a reposicionarse nuevamente dentro de estas tensiones que siempre ha tenido con Occidente. Y Putin, en esa lógica de intentar buscar no nuevos aliados, pero sí reforzar esas posiciones, pues es lo que tiene. Lo ha hecho con otros actores, sobre todo lo estamos viendo como la presencia rusa está incrementándose cada vez más en África y en otros países también de Asia, y a partir de aquí pues construir un nuevo tejido, una nueva red todavía más renovada con países que pueden comulgar más con las posiciones de Moscú que con las occidentales. Ya digo, Corea del Norte no es para nada sospechoso de ser alguien filo-occidental es verdad que Trump fue a Corea del Norte, pero bueno, es un paréntesis dentro de las relaciones con el entorno OTAN. Por tanto, yo lo enmarco dentro de esta lógica recomposición de las relaciones exteriores que Rusia está haciendo a partir del conflicto con Ucrania, que ha trastocado todos los sistemas que habíamos tejido hasta entonces, y igual que está haciendo acuerdos especiales de diferente índole con otros países, yo el de Corea del Norte lo enmarco dentro de esta línea. Por tanto, a mí no me sorprendería que, igual que lo ha habido con China por parte de Corea del Norte, que este triángulo China, Corea del Norte, Rusia, bueno, pues comparten frontera, lógicamente, y tienen intereses compartidos en la zona del Pacífico, pero yo no veo que pueda revolucionar nada. También es verdad que los recursos de Corea del Norte son los que son, pero tampoco se nos tiene que escapar, tenemos que mirar un poquito con el rabillo del ojo la situación de Corea del Norte respecto a Corea del Sur, que ahí sí que es verdad que puede haber algún disgusto, porque Corea del Sur es un aliado acérrimo de Estados Unidos y un defensor de ese atlantismo en el Pacífico, ¿no? Pero más allá de esa posible conexión entre las dos Coreas, que es una tensión constante, y dependiendo de los momentos, pues tenemos picos que llevan incluso al lanzamiento de misiles, a las amenazas nucleares de aquella manera, y a las amenazas militares. Formalmente siguen en guerra las dos Coreas. Yo no le daría más relevancia que esa que mencionaba de recomponer y estrechar vínculos entre Rusia y esos aliados potenciales en un contexto como el actual. Pues pendientes de esta visita, también se espera que esta tarde, eso de las 6:30 hora española, en principio, llegue Putin a Vietnam en un nuevo mensaje a Occidente. Luis, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, que vayan muy buenas clases. Gracias. Gracias, Hasta Luis. luego. Nosotros pues seguimos mirando precisamente esta visita del presidente ruso a Corea del Norte y sobre todo las alarmas en Occidente. Juan Antonio, quiero preguntarte si ha sido un mensaje también de Putin. Hablábamos la semana pasada de la respuesta simétrica que decía el propio presidente ruso con estos buques que han asustado a Estados Unidos, a Reino Unido, estos buques que han pasado a Cuba y que han causado bastante revuelo. Después de eso vemos además que Putin visita a Corea del Norte después de, bueno, sobre todo, pues Estados Unidos, ¿no?, que siempre están pendientes de lo que hace Kim Jong-un. Bueno, vamos a ver, es que todos son mensajes, todo lo que se hace dentro de la política internacional siempre suele llevar una carga de aviso, de mensajes, de guiños, o sea, eso es normal. Tan normal como que Corea del Norte tenga como aliado natural tanto a la Federación Rusa como a China. Es que es lógico, primero porque hacen frontera y segundo porque Corea del Norte ha podido sobrevivir a la agresión occidental gracias a esas alianzas. A ver, el problema aquí es que Occidente es una parodia de sí mismo.
Es decir, entregando a veces el ridículo. Es decir, unos tipos que mantienen una alianza militar de 1,5 billones de dólares de presupuesto anual, como es la OTAN, se asustan porque va el presidente ruso a ver a Kim Jong-un, porque van a firmar un acuerdo estratégico de alianza mutua y de apoyo mutua. Es decir, ¿eso les escandaliza? Es que, de verdad, son un chiste. Son un chiste que se cuenta a sí mismo. Es decir, primero, además, es que esta alianza no es nueva. Es decir, Putin no ha ido a descubrir nada, ni a firmar nada que no estuviera ya en el Tratado de Amistad de 1961, renovado en el año 2000, vuelto a renovar en el año 2001, Tratado de Amistad y Cooperación. Y ahora lo único que pasa es que, bueno, pues se amplía en ciertos sectores ese tratado estratégico, ¿no? Como es el sector nuclear, y de tecnología espacial para Corea del Norte, y como es el suministro fundamentalmente, no de armas, sino de munición, que es lo que puede necesitar en estos momentos Rusia en su operación militar, y es un intercambio normal entre aliados, como los que realizan los países de la OTAN. Lo que pasa es que cuando lo hacen los países de la OTAN, aquí nadie se escandaliza, parece que es lo normal, el mundo libre, el lado correcto de la historia y la demás monserga que nos cuentan siempre, pero si lo hacen otros, entonces que es una amenaza al mundo, a la galaxia y a todo el sistema solar y demás, ¿no? Es decir, de verdad que son una parodia de sí mismo. Fijaros, es decir, en los últimos tiempos Corea del Norte ha suministrado 5 millones de proyectiles de artillería a Rusia. Es que es un suministrador perfecto. Además, Corea del Norte, como no es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, como no es miembro de los BRICS ni de uno de este tipo de alianzas, pues lógicamente hay que hacer un tratado bilateral con ellos. Y además, esto beneficia tanto a Corea del Norte en un aspecto fundamental, y es que las sanciones contra Corea del Norte van a dejar de tener efecto porque Rusia ya no las va a respetar, porque ya ha avisado de que tienen que ser revisadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, ¿por qué? Porque la solidaridad entre los sancionados es normal. Es que aquí hay unos tipos en el mundo, en las relaciones internacionales, que se dedican ellos unilateralmente a sancionar a todo Cristo, ¿no? Entonces, claro, esto va a quedar ya totalmente obsoleto. Hay que decir que hemos visto un recibimiento apoteósico de Putin en Corea del Norte. A todo el mundo puede decir, bueno, claro que es Corea del Norte, vamos a ver qué se recibe en Vietnam. ¿Por qué? Porque una vez más va a quedar en evidencia otra de los mitos, de las leyendas urbanas de Occidente, ¿no? Que es el aislamiento de Rusia. Mira, Rusia está en una organización como es la Unión Euroasiática. Y los países que forman parte de la Unión Soviética son aliados de Rusia. Rusia está en la Organización de Cooperación de Shanghái, es uno de los grandes impulsores. Por eso hay una alianza estratégica con India y con China y con Pakistán y con otros países. Rusia tiene relaciones ahora mismo muy entrelazadas con la Unión Africana. Todos sabemos la presencia rusa en el Sahel. Rusia tiene relaciones con la ASEAN, en el Asia-Pacífico. Por eso la visita a Vietnam. Rusia tiene relaciones con países iberoamericanos, tanto de la alternativa bolivariana de las Américas como de Mercosur. Rusia tiene relaciones privilegiadas y estratégicas también con Irán y luego con otros países que conforman la Liga Árabe. Es decir, es que el aislamiento de Rusia es un mito, es una mentira de Occidente, es una tomadura de pelo de estos tipos, a lo cual no deberíamos de hacerles ni caso, ni cuando hablen, porque es que cada vez que hablan sube el pan, mienten más que la vez anterior, y así lo que hacen es confundirnos a todos. Entonces, bueno, pues como Corea del Norte no estaba en ninguna de estas asociaciones ni alianzas, pues lo que ha hecho Rusia, porque además le interesa desde el punto de vista logístico para sus operaciones militares, es ir a cerrar un tratado todavía pues más ambicioso que el que ya disponían desde el año 2000 e incluso desde el año 1961. Bueno, pues pendientes de esta visita a Corea del Norte, vamos a ver también qué pasa en el viaje a Vietnam. Como decimos, espera la recepción durante esta tarde. Vamos a estar muy pendientes, como siempre, aquí en la señal de Negocios Televisión. Francisco, quiero preguntarte también tu opinión sobre esta visita, estos acuerdos entre Rusia y Corea del Norte y sobre todo las alarmas en Occidente, sobre todo Estados Unidos, la OTAN. Decía Stoltenberg
que estaba muy preocupado. Hombre, Stoltenberg está preocupado por todo, ¿no? Todo lo que no tenga que ver con Estados Unidos. Ayer también hablaba sobre China. Está, bueno, pues, como decía ayer, ¿no? Parece que quiere morir matando el secretario general de la OTAN. Es que la postura de Occidente es como la del tonto de feria que va amenazando con un palo a toda la gente hasta que alguien le para de un puñetazo. El tonto de feria de Occidente, Reino Unido, Estados Unidos y la OTAN no hace caso ni a la sabiduría popular de lo que antes ha comentado Luis, un proverbio árabe de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero es que ese proverbio árabe también está dentro de la sabiduría estratégica política de la India, en el Arthashastra de Kautilya. En el libro sexto habla justamente de eso también, que el que está situado cerca del enemigo por separado debe ser considerado como amigo cuando también tiene a ese enemigo, tenemos ese enemigo común. En teoría incluso de relaciones internacionales derivada de la psicología social, Fritz Heider, por ejemplo, estoy pensando cuando creó este psicólogo austriaco de la rama de la Gestalt, la teoría de que un par de amigos con un enemigo común es el triángulo de equilibrio perfecto. Es decir, Fritz Heider en su libro La psicología de las relaciones interpersonales hablaba de esta teoría del equilibrio social. Todo esto está siendo ignorado por el tonto de feria que está dando o amenazando con un palo en la feria a todos los paseantes. Entonces, lo que está logrando es que otras partes del mundo se vayan uniendo cada vez más. Y cuando decía John Kirby que no estamos preocupados por el viaje, pero sí por la profundización de las relaciones entre ellos, excusatio non petita, accusatio manifesta. Están, porque sí que va a tener impacto no solamente, ya lo ha dicho Juan Antonio, no solo por la munición, sino por los misiles balísticos, por los proyectiles de artillería y la posible cooperación de ese tratado que, como bien ha comentado Juan Antonio también, se ha superado ya, y de hecho se van a sustituir los tratados del 61, del 2000 y del 2001 por algo mucho más amplio, que es un tratado de asociación estratégica integral con una cláusula que incluye un pacto de defensa mutua. Esto realmente lo ha declarado así Putin a la agencia TASS como un pacto defensivo. Por lo tanto, lo que está logrando el tonto amenazando en la feria con un palo es que se unan cada vez más en contra de las tonterías del tonto. Es decir, esta cooperación va a ser algo más que técnico-militar entre Corea y la Federación de Rusia. Algo más que la munición de por sí importantísima, de misiles de artillería. Es que estamos hablando que el sostén económico de Corea del Norte era China, pero es que ahora también va a ser Rusia, hablando de agricultura, hablando de ganadería, hablando de colaboración entre ambos países que son frontera. Y quién sabe si las cosas, el tonto de la feria, sigue dando palos de ciego, que incluso tecnología nuclear rusa pueda llevarse a cambio de municiones y todo misiles balísticos y proyectos de artillería para Corea del Norte. Cuando estamos gobernados por tontos, recibimos palos de ciego. Bueno, pues así está la situación en Occidente, iba a decir en Europa. Bueno, también Estados Unidos está promoviendo bastante esto. Ya que estamos hablando de tontos, os quiero preguntar por la conferencia de Suiza de este fin de semana. Todavía no he escuchado vuestra opinión, quiero saber un poquito qué pensáis y sobre todo el hecho de que Ucrania haya dicho que ya está preparando la segunda, que no es una broma, que lo ha dicho Andrei Yermak, el asesor de Volodymyr Zelensky. Dice bueno, que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero que están pensando ya en la segunda conferencia de Suiza. Imagino que antes de las elecciones de Estados Unidos. Juan Antonio, quiero saber qué piensas de la primera y del hecho de que todo apunta a que vaya a haber una segunda parte. De la segunda, muy sencillo. Tú has dicho que parece una broma. Es que lo parece una broma. No es una broma, no, parece una broma. Es decir, a ver, mira, de la primera, solo puedo decir que era un fracaso anunciado. De hecho, lo hemos comentado en este programa, yo creo que más de una vez. Era un fracaso anunciado. Pero simplemente reflexionemos un poco. Primero, Suiza. Pero ¿cómo va a organizar Suiza una conferencia de paz si Suiza es un miembro beligerante de uno de los bandos? Suiza ha mandado armas a Ucrania, Suiza ha mandado dinero a Ucrania, Suiza ha congelado fondos activos rusos. ¿Cómo Suiza se va a poner como si fuera un país neutral? No, Suiza no es neutral. Suiza está en el lado occidental.
Y la única neutralidad, entre comillas, que ha tenido Suiza es que ha sido siempre la cueva de Alibaba, donde parte del crimen organizado a nivel mundial guardaba sus dineros. Esta es la realidad. No le gustará a los suizos, pero esta es la realidad. Todos sabemos lo que ha sido la banca suiza a lo largo del siglo XX. Segundo, ¿cómo se va a negociar si hay la legislación vigente ucraniana impide, prohíbe expresamente la negociación con Rusia? Tendrán que cambiar primero la legislación, ¿no? Esto parece razonable, parece de sentido común. Otra cosa es que los tontos de feria, como dice mi compañero, no nos quieran vender otra cosa. Pero es que es de sentido común. Luego hay un aspecto imprescindible para cualquier negociación, que estén las dos partes. Solo había una parte. Es que, de verdad, lo del circo del fin de semana rayó el ridículo más espantoso. Y luego, ¿quién es el intermediario en la negociación? El secretario general de Naciones Unidas, que no fue ni ha firmado la declaración. ¿Quién? ¿El director del Comité Internacional de la Cruz Roja? No sé, ¿alguien hace ahí de intermediario? No. Ellos se reúnen ya con una declaración ya previamente elaborada, que escandalizó a algunos de los pobres invitados que fueron allí medio engañados, pensando que esto es un trágala que todo el mundo va a aceptar. Al final, de los 190 países que conforman Naciones Unidas, se enviaron las invitaciones a más de 160, acudieron 90, lo han firmado 70, lo han firmado. Nos dicen que lo han firmado 78. Nos dicen que lo han firmado 78. Nadie ha visto el documento firmado y, de hecho, yo llamo a la atención para ver si alguno lo encontráis y lo podemos poner aquí. ¿Dónde están las firmas de los 78 países? A ver si es que nos están tomando el pelo. Y cuando lo tengamos, de verdad lo publicamos. Porque es que yo me he hartado de entrar a buscarlo y no hay forma de ver el original firmado. No hay ni que decir, tiene ya la gracieta de que Kamala Harris ni se quedó. Pues bueno, Biden no fue y Kamala Harris ni se quedó a la resolución final de la cumbre de paz. Cumbre de paz que, por otro lado, se partía de otra necedad, que era el plan de paz de Zelensky, de los 10 puntos, que es un disparate. Y como es un disparate, dijeron, no, solo vamos a tratar 3. Que es el tema de la seguridad alimentaria, la seguridad de las centrales nucleares y el intercambio de prisioneros. El intercambio de prisioneros, por referirme a este último, de todos por todos, vamos a ver. Si Rusia tiene ahora mismo en su territorio 7.000 prisioneros ucranianos, más los que están en la zona del Donbass, que seguramente superarán en total 10-12.000 prisioneros, y Ucrania tiene 1.000 y pico prisioneros, con una guerra abierta, ¿cómo se van a cambiar todos por todos? Eso ocurriría si hay un armisticio, un tratado de paz, y se acaba, y entonces pues, se liberan todos los prisioneros de un lado y del otro. Pero mientras eso no ocurra, ¿cómo se van a liberar todos los prisioneros? Pero ¿qué tomadura de pelo es esta? Es que de verdad, es que son una parodia de sí mismo. Es que son los bufones del circo. Con lo cual, la cumbre de paz de Suiza ha sido un fracaso, reconocido incluso por parte de la prensa norteamericana, reconocido por analistas internacionales occidentales. Ni que decir tiene que China no fue, Brasil mandó, o sea, otros países han mandado a secundones, India se negó a firmar, es decir, al final dices, bueno, ¿quién ha firmado? Los 50 de Ramstein, es decir, que ya son parte implicada en el conflicto, aquellos países que, por buena voluntad, para que no les dijeran que no asistían a una cuestión en la que se iba a tratar la paz, y con un acto de buena voluntad fueron, y algunos de ellos han firmado, y luego una serie de países pequeñitos que lógicamente van forzados, por ejemplo, pues no voy a citar el nombre de ninguno para no ofender a nadie, ¿no? Pero países pequeñitos que, bueno, les han dicho, oye, tú vienes y firmas y punto. Es lamentable, pero es así, porque es que al final Occidente tiene esa rama colonial a la que está acostumbrado a actuar, y presionando y coaccionando a países para que hagan lo que ellos quieren. Y esto ha sido la cumbre de Suiza, un esperpento que encima ha costado dinero. Porque al final, ¿quién va a pagar todo eso? Pues cada país habrá coquinado de los dineros de sus ciudadanos, pues los costes que haya tenido esta charlotada. Charlotada que, por supuesto, no faltó la representación española, y, por supuesto, firmó la declaración, ¿no? Es decir, pues, bueno, dando
muestra de cuál es el nivel de nuestra política internacional entre un absurdo como este. Incluso había que preguntarse por qué esa conferencia de paz también no se amplía a otros conflictos que ahora mismo existen en el mundo, y hemos citado, por decir uno, el más sangriento en estos momentos, que es el que ocurre en Oriente Medio, ¿no?, con Israel, Gaza y compañía. Entonces, bueno, pues yo creo que era un gran circo mediático. Se trataba de intentar dar la sensación de que Occidente impulsaba un movimiento hacia la paz. Mentira, claro. Cualquiera que reflexione sobre los puntos que hemos comentado se dará cuenta de que no. Pero, bueno, pues intentan dar esa sensación para vender sobre todo a las propias opiniones públicas, que es a la que les están sacando el dinero para seguir sosteniendo esta guerra y seguir sosteniendo una política belicista y de carrera de armamentos en beneficio único y exclusivo de la geopolítica norteamericana y del complejo militar industrial norteamericano. Bueno, Francisco, pues lo mismo te quiero trasladar aquí. Ya hablábamos contigo sobre esta conferencia de Suiza antes de que se celebrara. Quiero saber tu opinión después y sobre todo el hecho de que pueda haber una segunda parte. Siempre se ha dicho que segundas partes nunca fueron buenas. En este caso, teniendo en cuenta cómo ha sido la primera, hombre, no sé si es una buena idea. Quiero saber qué piensas tú. Pues yo ya dije, por suerte o desgracia, por suerte para unos, desgracia para otros, se ha cumplido, como yo la definí, con las 3 Fs. No quería utilizar la F que en inglés es un taco, la F summit, pero quise ser más elegante y lo dije con 3 Fs: farsa, fiasco y fracaso. Y de hecho la cumbre de Birkenstock ha sido así el resultado: una farsa, un fiasco y un fracaso. La supuesta neutralidad suiza, bueno, como dice Juan Antonio, es que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se podía entender, entre comillas, neutralidad suiza porque cogían los dineros tanto de los nazis como de los anglosajones, y business is business. Pero ahora ya ni eso. Es decir, en cuanto a que se pueda hacer algo nuevo por parte de Zelensky, se está confundiendo literatura con realidad geopolítica y geoestratégica. Resucitar a un muerto en la literatura anglosajona tiene muchos ejemplos, desde Frankenstein hasta los muertos vivientes o zombies. Pero eso en literatura sí que funciona. Pero en geopolítica y en geoestrategia, resucitar a un muerto, pues lo único que hace es que huela y que la descomposición sea más rápida. Y la pérdida para la ciudadanía de dinero y de bienestar cada vez mayor. Por lo tanto, las 3 Fs y de resucitar a un muerto solo en literatura. Yo, si me permitís, se me había olvidado un punto también muy importante. Es decir, ¿cómo se va a ver una negociación y una conferencia de paz con un señor que ahora mismo no tiene la legitimidad para ello? El presidente Zelensky no es presidente, es un dictador en estos momentos. Es decir, y de hecho, ya lo ha señalado incluso el presidente Putin, que como única persona legítima en estos momentos para hablar en nombre de Ucrania sería en todo caso el presidente de la Rada, a la cual tampoco le quedan muchos meses. Pero bueno, al menos de momento será el presidente de la Rada, de la Asamblea de la parlamentaria ucraniana. Pero el presidente Zelensky, lo que él firme puede ser negado mañana por un nuevo presidente, porque no tiene legitimidad ninguna. Entonces, es que todo esto es un sinsentido, es una patraña. Como ha dicho mi compañero, una farsa. Una farsa en la que nos han intentado vender una cosa que no es verdad. Y como siempre, a costa del dinero de los contribuyentes occidentales y de la sangre de los ucranianos. Es la patraña, la mentira construida sobre la sangre y el dinero de otros, sobre el robo y el expolio y la sangre de otros. Es que ya está bien, ¿no?, de estos tipos. Yo creo que ya, por una cuestión ya puramente moral, creo que habría que salirse de este círculo de asesinos, un círculo sangriento, porque de verdad nos llevan a un desastre. Bueno, pues hablando de desastre, antes de terminar os quiero preguntar también por la situación en el Báltico. Hablábamos esta mañana en el informativo sobre los ejercicios en el mar de Barents, hablábamos de estas pruebas, ¿no?, con lanzamientos de misiles por parte de buques rusos, también en medio de ejercicios de la OTAN, de estos famosos Baltops, bueno, pues que están llevando a cabo la OTAN con varios de los bálticos, con Letonia, con Lituania, con Letonia.
Francisco, por esto te quiero preguntar, ¿cómo valoras los ejercicios de Rusia y también estos Baltops de la OTAN? Aparte del Steadfast Defender, vemos varios ejercicios de la OTAN cerca de Rusia. Pues una provocación tras otra mayor, porque además anuncian estos Baltops 2024 cuando nos anunciaron con la participación de 20 países como la más grande de toda la historia, es decir, del 7 al 20 de junio se está desplegando por parte de 20 países frente a los mares territoriales rusos, es decir, y luego se extrañan, vuelvo al símil del tonto de feria. Luego se extraña de que Rusia responda con unos submarinos nucleares, el Severodvinsk y el Orel, si mal lo recuerdo, Severodvinsk y Orel, ambos submarinos con propulsión nuclear, han hecho unos ejercicios de disparar misiles de crucero, los Kalibr y los Granit, a una distancia de 170 kilómetros con objetivos perfectos, simulando un desembarco del enemigo convencional. Por lo tanto, en el mar de Barents, que es compartido, hay aguas territoriales por parte de Rusia y por parte de Noruega. Pues bien, estos ejemplo de respuesta a Rusia calibrada con estos dos submarinos de propulsión nuclear y con estos dos tipos de misiles, el Kalib, que son misiles de crucero de altísima precisión, que son muy versátiles, se pueden lanzar desde buques, submarinos, defensa naval y costera, desde terrestre incluso. Tienen un alcance efectivo entre 2.000 kilómetros hasta máximo 2.600 y un peso que llevan cada uno de ellos de 500 kilos. Y son misiles subsónicos porque van a muy bajos metros, a una altitud entre 50 a 150 metros. Y los otros, los Granit, son antibuques por excelencia. Por lo tanto, lo único que están haciendo es incrementando el gasto, incrementando los beneficios de la industria armamentística, fundamentalmente de los Estados Unidos, que es la que se está forrando a costa de políticos colaboracionistas y traidores a los intereses de las naciones y las patrias europeas, haciendo que luego haya que recortar, como ya se anuncia en España, va a haber que hacer recortes en sanidad, pero sí para los 1.000 millones dados a Ucrania, o los gastos de despliegue de estas Baltops que ha hecho España en Estonia y en Polonia y en toda la zona báltica. Es decir, es increíble el grado de descaro hasta donde dicen hay que contener los gastos, pero a favor de estos gastos sí, y si estos gastos alimentan a una oligarquía que no es ni a favor tampoco de la ciudadanía norteamericana. El complejo militar industrial, que ya lo denunció el presidente Eisenhower, es el cáncer, el virus que tiene en Estados Unidos y es el virus que está infectando a esta Europa otanizada. Juan Antonio, muy rápido, sí. Tenemos un par de minutillos. Quiero saber tu opinión de los ejercicios de la OTAN. Desde que comenzó el año no han parado las maniobras de la OTAN en todo el este de Europa. Desde el mar desde el norte de Noruega hasta el Mar Negro, hasta el Mediterráneo Oriental. Es decir, no ha habido un solo día que no haya habido maniobras y ejercicios. Hay que decir que esto es un aviso. El aviso no es tanto lo que hayan lanzado misiles de crucero o con la importancia que ello tiene, como ha señalado Javier. El aviso es que ha habido submarinos nucleares cerca de las costas británicas. Ha habido submarinos nucleares paseándose por el Caribe a 30 millas de la costa de Florida y no lo han localizado hasta que han entrado en el puerto de La Habana. Son los submarinos nucleares que pasean por el Mediterráneo en estos momentos, donde una flota también rusa va hacia la costa libia, donde va o ha encallado ya para allí para hacer una parada. Es decir, los submarinos nucleares rusos están como efecto de disuasión ante cualquier situación que se pueda producir y pueden estar a muy pocos kilómetros de las costas norteamericanas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pueden estar muy cerca de las costas británicas, pueden estar muy cerca de las costas nórdicas y cualquier submarino nuclear tiene capacidad, y seguramente lo lleva, de utilización de armas nucleares. El aviso está dado. Pues desde luego que Rusia está avisando, cada uno que, bueno, pues que entienda lo que quiere y también pues que tome precauciones en este caso, ¿no? Que actúe en consecuencia. Muchísimas gracias, Francisco, Juan Antonio, por estar un día más por aquí. Un placer enorme estar con vosotros. Muchas gracias. Un buen día.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Nosotros, mientras tanto, pues como saben, vamos a seguir mirando, pendientes de la actualidad económica, geopolítica nacional, internacional, como siempre, toda la información en su casa, en Negocios Televisión.